vayamos a lo que en verdad nos interesa. Wilhelm Wundt. Wilhelm Wundt fue un investigador, un psicólogo que en un tiempo, por allá en 1879, él pues dijo: no, señor, yo quiero tener mi laboratorio, yo quiero estudiar la conducta y el pensamiento, cosa que nadie más quiere tocar por allá. Y dicho y hecho, en 1879 Wilhelm Wundt con varios de sus estudiantes formaron el primer laboratorio de la psicología experimental, metiendo así a la psicología al área de las ciencias puras, formando parte, junto con las ciencias naturales, pues la biología, la química, la física. Y pues esto pudo romper el estigma de que la psicología era como una rama más de la filosofía, porque tenían paradigmas un poco similares, porque la psicología utilizaba los paradigmas que estaban impuestos en la filosofía por toda esa poca gente que no tenían nada en qué pensar y se ponía a pensar bobadas, que hoy en día no lo son. Nos damos cuenta, todos los que estamos estudiando, todos los que hemos estudiado psicología, nos damos cuenta que en realidad toda esa pensadera sí sirvió de algo. Además, partiendo de Wilhelm Wundt, mucho más adelante, en Estados Unidos, Fechner inventó en Estados Unidos la Asociación Psicológica Americana, partiendo así de que se fueron creando cada vez más laboratorios, cada vez más instituciones que nos ayudaron a comprender más científicamente cómo se funciona nuestra mente y cómo se estudia el comportamiento. Además de eso, de ahí en adelante fueron surgiendo otro carapandanga de pensadores, por ejemplo Newton, que Newton aportó bastante con la física matemática, con el método científico como tal, Descartes con la geometría analítica, y así bastantes personas fueron desenglosando y dando cada vez un poco más aportes a lo que sería la ciencia, y pues la ciencia pura, y aportando cada vez más al estudio del comportamiento de la psicología. Otros tenían pensado, por ejemplo, como Kant. Él tenía en mente de que todo lo que se pudiese conocer, demostrando su posibilidad, ya sea de una manera, de una experiencia, por ejemplo, eso era totalmente posible. Ese hecho, ese objeto existe porque yo lo vi, porque yo viví, y bueno, de ahí en adelante más cosas. Ya en lo último, la psicología se empezó a pegar un poco más de lo que eran las neurociencias y las ciencias cognitivas, y el psicoanálisis empezó a tomar un poco más fuerte, un poco más de fuerza en este sentido, ya que antes pues el psicoanálisis era simplemente como el estudio con esos ciertos trastornos mentales un poco más psiquiátricos, pero se empezó a meter así por debajito, se empezó a meter un poco más en el área de la psicología, la neurociencia, la ciencia cognitiva, todo esto, todas estas vainas juntas fueron lo que hicieron lo que la psicología es actualmente. Saludo real, aquí está tu reinita. Se da el Renacimiento, que es donde la religión deja de ser el epicentro del poder, y allí se da el auge de las artes. Las artes encontraron inspiración estética en las ideas humanistas, lo cual se reflejó en la escultura y la pintura, que tuvieron como motivo principal los mitos clásicos griegos y romanos. En este sentido, artistas como Giotto di Bodón, Leonardo da Vinci, Rafael Sanzio, Tiziano Veselio hicieron lo propio con la pintura, mientras que Miguel Ángel Buonarroti y Donato di Niccolo fueron dos de los máximos representantes de la escultura. La arquitectura no se quedó atrás, y si bien rescató el clasicismo griego, también hizo nuevos aportes como la columna abalaustrada y la construcción de espacios a la medida del hombre en vez de construcciones monumentales. A su vez, se dieron avances científicos. El renovado interés en el ser humano trajo consigo el estudio de su estructura física para una mejor comprensión de su funcionamiento. En 1543 fue publicado De Humanis Corporis Fabric, un compendio ilustrado sobre anatomía humana del médico flamenco Andrés Besalí, considerada una de las obras más completas de su tipo.
También hubo avances en la astronomía impulsadas por Nicolás Copérnico y su teoría del movimiento de los planetas. Alrededor del Sol y en las ciencias exactas gracias a Francis Bacon y su teoría del empirismo o la evidencia científica como herramienta del conocimiento. Para acreditar que amanhã é sexta. La Ilustración fue un movimiento cultural e intelectual, primordialmente europeo, que nació a mediados del siglo XVIII y duró hasta los primeros años del siglo XIX. Fue especialmente activo en Inglaterra, Francia y Alemania. Inspiró profundos cambios culturales y sociales. Uno de los más drásticos fue la Revolución Francesa. Se denominó de este modo por su declarada finalidad de disipar las tinieblas de la ignorancia de la humanidad mediante las luces del conocimiento y la razón. Los pensadores de la Ilustración sostenían que en el conocimiento humano podía combatir la ignorancia, la superstición y la tiranía para construir un mundo mejor. La Ilustración tuvo una gran influencia en aspectos científicos, económicos, políticos y sociales de la época. Ese tipo de pensamiento se expandió en la población y se expandió en gran medida por los hombres de letras, pensadores, escritores que creaban nuevas formas de entender la realidad y la vida actual. Se expandió también a través de los nuevos medios de publicación y difusión, tales como libros, periódicos, reuniones o reuniones en cafés, en restaurantes, donde los políticos y las personas más intelectuales de la época se reunían para discutir y debatir acerca de la ciencia, la política, la economía, la sociología, las leyes, la filosofía, la literatura y aspectos sociales que le convenían a todos y que ellos tenían en sus manos el poder de la razón y el conocimiento. La Ilustración fue marcada por su enfoque en el método científico y en el reduccionismo, el dividir problemas y sistemas en sus componentes al momento de encontrar una solución y entender un mejor cómo funciona el sistema o el problema. Kant, fascinado por la Revolución Francesa, fue el gran pensador de la Ilustración al reivindicar la absoluta autonomía de la razón, el derecho de los individuos a actuar según el dictado de su conciencia. Ese fue el mayor legado. Y ya para cerrar, pues no es cerrar. Para cerrar el tema del humanismo, procederemos a la explicación del presidente. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, caballero ilustre, ¿cómo estás? Bueno, me presento, mi nombre es Juan Miguel Yepes y en este momento vamos a hablar sobre el humanismo. Ok, vamos a empezar. Mientras que en la época medieval se aseguraba que Dios es el epicentro desde el cual todo debía ser discutido, en el humanismo renacentista esta visión cambiaba y le da al ser humano un lugar protagónico como la nueva medida de todas las cosas. Bueno, y siendo así, algunos de los representantes principales de la escuela humanista fueron Cosme de Medici, fundador de la Academia Platónica Florentina, la considerada cuna del humanismo, Nicolás Maquiavelo, el impulsor del autoritarismo monárquico, y Martín Lutero, el teólogo alemán responsable de la reforma protestante de género, una definición definitiva de la Iglesia Católica. Hablando de una concepción más humana, con permiso, vamos a hablar de las concepciones, ¿cierto? Y la concepción antropocéntrica es una de ellas. En el humanismo es el hombre quien pasa a ser el centro desde el cual parte todo sistema de pensamiento, creencias y estética. Se valora la individualidad del ser humano y el uso de la razón para interpretar la realidad. Quiero que cambie de sombrero. Sí, es lo mismo pero corrancho. Ok, otro de los conceptos tratados es el regreso a los clásicos. El humanismo promueve un rescate y revisión de la literatura, filosofía y saberes heredados de los griegos y los romanos, a quienes se consideran cánones del pensamiento racional, las ciencias y las artes. ¿Comprendido en el vestíbulo? ¿Podemos entender? Ok. El neoplatonismo, la filosofía estoica y los mitos griegos romanos tuvieron un papel fundamental en el pensamiento humanista. ¿Cómo lo podemos ver? El rechazo de los dogmas religiosos es un tema muy importante para el humanismo igual. Contrario a lo que ocurrió en el periodo medieval, en el Renacimiento se promueve el uso de la razón por encima de la religión.
También se instituyó la tolerancia religiosa como un método para garantizar la convivencia social. En ese sentido, vale destacar el aporte del teólogo holandés Erasmo de Rotterdam, quien, a pesar de mantener apegado el dogma católico, mantuvo siempre el criterio independiente que se expresó en sus obras, especialmente en el elogio de la locura, en el que critica abiertamente la corrupción moral en la que se hallaba la Iglesia Católica. Así como mi doctor Uribe. Para finalizar estos datos importantes sobre el humanismo, vamos a hablar sobre la vulgarización del saber. Los humanistas promovieron la difusión y la expresión de todos los saberes en un lenguaje llano, de tal forma que cualquier persona tuviese acceso al conocimiento. Eso fue toda la explicación del humanismo para la gente que me escuchó, y para los que no me escucharon, muchas gracias. Me retiro, mi nombre es Juan Miguel Yepes. Hasta luego.